Bueno, comenzamos la transmisión. A ver, esperamos unos segundos que avise que estamos comenzando la transmisión. Hola Mica, ¿cómo estás? Bueno, bienvenidos a la transmisión del día de hoy. Hoy vamos a tener una charla sobre el Acta de la Independencia. Vamos a hablar un poco sobre su historia, el contexto cultural de la época con la licenciada Cecilia Guerra. Mientras tanto vamos a esperar un poquito a que la gente se vaya uniendo a la transmisión. Ahí voy viendo a la gente del equipo. Cecilia, bienvenida, ahí te estoy viendo. Vamos a esperar unos minutitos. Bueno, de paso me presento para aquellos que no me conocen. Hola Gabriel, ¿cómo andás? Bueno, yo soy Laura Staropoli, la coordinadora de áreas de trabajo del proyecto Arqueolab. Bueno, hoy me toca a mí hacer la coordinación de la charla. Vamos a esperar un cachito más a que se vaya uniendo la gente, ya que llevamos apenas unos minutos de transmisión y esto todo lleva su tiempo. Así que bueno. Cecilia, un gusto también de saludarte. Estamos por ahí, a ver si hay alguien más. Bueno, de paso les comento un poquito cómo surge esta idea de hacer esta charla, que en realidad la teníamos programada para el día 9 de julio, pero bueno, por cuestiones organizativas y logísticas no se pudo realizar, así que la pudimos concretar recién en el día de hoy. Ustedes díganme si se me escucha bien y si hay algún problema en la transmisión para todo perfecto. Bien, me dice Vero que todo perfecto. Bueno. Bueno, les contaba que la idea había surgido para hacerlo el 9 de julio, pero no se pudo hacer. Y un poco la idea fue, queríamos hacer algo particular para el 9 de julio, poder darle una mirada distinta, ya que es un día que hubo muchos actos conmemorativos y nosotros queríamos desde nuestro proyecto poder darle un enfoque diferente, contar algo que sea quizás novedoso. Entonces con la gente del equipo nos pusimos a recabar un poco de información y investigando descubrimos datos que, por ejemplo, nosotros desconocíamos, como que el Acta de la Independencia había sido traducida a lenguas indígenas, y eso fue un poco la motivación de poder generar esta charla. Nosotros como antropólogos y como arqueólogos, que ya en charlas pasadas veníamos hablando sobre el tema de la diversidad, nos enfocamos precisamente en ese tema porque nos interesa mucho poder destacar la importancia, sobre todo en una época en que a lo mejor este aspecto de aquella época no se conoce mucho. Bueno, esperamos un ratito más a ver si se va conectando más gente. Así podemos dar inicio a la charla. Igual todavía tenemos tiempo para charlar bien y distendido. ¿Quién está por ahí? ¿Se escucha perfecto, Mica? Bueno, bien. Marcelo también, otro compañero de equipo que lo veo ahí. Está la gente de arqueología, Gustavo, bienvenidos. Bueno, después hay gente que no conozco, pero seguramente son seguidores de siempre. Bueno, en principio gracias a todos por estar en la transmisión. Espero que les guste la charla, que les resulte de interés y que podamos aprender un poco más de esta parte de la historia. Esperamos unos segunditos. Hola Marce. Así le voy a dar la entrada después a Daniela, que es una compañera de equipo, y que Dani les va a contar un poquito más el interés eh, por, por esta charla, por esta idea de cómo surgió. A
A ver, Dani, si te parece. Bueno, y veo que se sigue uniendo gente a la transmisión. Por eso esperamos unos minutitos, porque a veces es como que cuesta un poquito arrancar y que den aviso. Eh, Matías, ¿cómo estás? Decía, unos minutitos para que la gente le llegue la notificación de que empezó la transmisión. Esperemos que internet nos ayude y que salga todo bien. Bueno, Dani, si te parece, te voy a dar la entrada a la transmisión, así vos nos contás un poquito de todo el trabajo que estuvimos haciendo. ¿Cómo te va, Buenas Dani? tardes. Hola a todos. Bien, ahora sí estamos. Bueno, viste, yo les contaba esta idea de cómo surgió Sí, esto de mostrar esta charla particular que le queríamos dar un enfoque diferente a lo que estuvimos viendo sobre los actos del 9 de julio. Contale un poquito a la gente, un poquito más sobre esto que estuvimos trabajando en todo el equipo. sí, la idea de esta charla en particular surgió a partir de enterarnos, por lo menos los que no teníamos conocimiento de esto, de la diversidad de lenguas a la que fue traducida el Acta de la Independencia, que muchos de nosotros sabíamos del castellano y nada más, pero no, también estaba traducida a lenguas indígenas, que no es un dato menor. Em, y esto nos llamó la atención al punto que nos pareció que valía la pena destacarlo porque por un lado nos habla de la diversidad cultural de la población en ese momento. La población, por ejemplo, del lugar donde se realizó el Congreso, en Tucumán, era bastante diversa, no era solamente población blanca y criolla. Y además también porque pensar en la acción de traducir las actas nos lleva a pensar que había una consideración hacia los pueblos indígenas, por ejemplo, y que esa consideración era no solo para difundir la noticia, sino también pensarlos e incorporarlos en el proyecto político que se estaba gestando en ese momento. Eso nos pareció que como antropólogos y como estudiantes de antropología era destacable, ya que no es algo que nos parezca común en la actualidad. Y a partir de eso también nos queda el interrogante que seguramente se conversará con la invitada en unos ratitos, que es por qué esas lenguas en particulares y no otras. De las que tenemos noticias son traducciones en aymara y en quechua, sin extenderme demasiado. Uh-huh. Y también la hipótesis de que se tradujo a guaraní, pero no se repartieron las copias. Y nos queda la pregunta de por qué esos idiomas y no otros. ¿Qué implica esa elección? Ese fue uno de los Bueno, disparadores para pensar en esta charla. sí, que nos lleva justamente al tema de la diversidad cultural de la época, de Ujú, cómo esta traducción estaba reflejando la composición poblacional que había en el momento. Perfecto. exactamente. Bueno, Dani, gracias. Ahora vamos a invitar a Cecilia para que se suma a la transmisión, así empezamos a charlar sobre el tema. Gracias. Chao, hasta Bueno, luego. ahora la voy a invitar a Cecilia, como les comenté, ella es licenciada en Historia y es la directora del Museo Casa Histórica de la Independencia. Así que vamos a estar charlando con ella sobre este tema, que nos va a estar contando un poquito más. Bienvenida, Cecilia. Hola, Un ¿cómo gusto están? saludar. ¿Cómo estás? Igualmente, igualmente. Bien, muy bien, por suerte. Bueno, me alegro. Bueno, yo te hice una presentación así muy cortita. Si vos querés agregar algo más de vos, contarnos un poquito más de vos. Bueno, no, ya dijiste que era licenciada en Historia, también Sí. y soy magíster en Independencias Iberoamericanas, Bien. que hice la maestría en España, en la Universidad Jaime I de Castellón de la Plana, que es en Valencia. Y bueno, mis investigaciones, estoy en proceso, digamos, de terminar el doctorado. Me falta la Ujú. tesis porque, bueno, después
las cuestiones de la vida hacen que Sí, uno te vaya llevan por otros teniendo caminos. otras cuestiones y bueno, por ahí ser docente, madre e investigadora por ahí se complica un poco, así que bueno, tengo la tesis ahí un poquito demorada, pero es sobre el Congreso de Tucumán y sobre el Ah, muy proyecto, bien. digamos, monárquico que se discutió en el Congreso. Esa fue la tesis de maestría y después trabajé sobre el rol de los sacerdotes en todo el periodo de revolución y de independencia, específicamente en San Miguel de Tucumán, digamos, que es el territorio donde yo estoy, y un Sí, poco, digamos, esta idea de los sacerdotes ocupando espacios, digamos, de poder y de lo político que llamaríamos hoy, pero además de otras esferas también, desde una esfera docente, de una esfera jurídica, digamos, o sea, en un momento en donde todavía no estaban delimitados, ¿no?, esos roles del Estado, donde la política, la economía, lo social, lo cultural, está todo como medio junto, ¿no?, en esta sociedad. bien. Así que bueno, esos son mis temas de investigación. Siempre me ha interesado la historia argentina, que es como lo que más me apasionaba. Y bueno, de trabajar cuando todavía no había terminado la carrera, yo empecé a trabajar en Casa Histórica como guía y en el área de Ujú. investigación. Y bueno, y ahí me enamoré del periodo, ¿no? Es imposible Sí, estar en esa casa sin, sin claro, enamorarse. exacto. Así que bueno, y Bueno, muy interesante. desde el año pasado estoy ahí dirigiendo la casa desde enero del 2019, así que bueno, un gustazo poder estar hoy acompañándolos en esta charla. Igualmente, muy interesante los temas de investigación. Da para otra charla más, me parece. Bueno, mira, para comenzar, lo bueno sería que nos puedas introducir en el contexto histórico de la época de cómo surge el Congreso de Tucumán. Eh, es gracioso porque es el momento más Mm, complicado, si se quiere, a nivel internacional y a nivel local, digamos. O sea, las condiciones, tanto afuera como las condiciones hacia el mismo territorio rioplatense, no podían ser peores en 1815 cuando se postula, digamos, la idea a través del Estatuto Provisional de convocar por primera vez a elecciones en el territorio, lo cual también es mm, algo novedoso, ¿no? O sea, para el Congreso, porque es la primera vez que se decide que los representantes van a ser elegidos por voto y que se incorpora además a los pobladores de campaña. Es la primera vez que se tiene ujú, en cuenta también a otros sectores sociales que no son solamente la élite para la elección sí, de los representantes al Congreso. ¿Por qué digo que era un contexto bastante complicado? Primero porque a nivel internacional habían vencido las tropas aliadas, digamos, de las principales potencias, vencen a Napoleón Bonaparte, que es quien había tomado preso, digamos, al rey de España, que de alguna ujú, manera esa vacancia de poder, al no estar el rey en el trono, es lo que de alguna manera acelera, si se quiere, los procesos, digamos, revolucionarios y que terminan decantando, digamos, en procesos independentistas en esta América española, ¿no? Que había sido conquistada a partir de la llegada de Colón en el año 1492. Entonces, esta vacancia del poder que había generado todo este movimiento, de repente en todos los demás territorios, de alguna manera, las ideas realistas habían primado sobre las ideas revolucionarias y quizá el único foco que seguía efectivamente en pie era el del Río de la Plata, ¿no? Entonces, ujú, también era como complejo en ese momento la vuelta de Fernando VII al trono porque se pensaba efectivamente que iba a mandar tropas para recuperar los territorios revolucionados y que esas tropas podían llegar al Río de la Plata. Y por otro lado, a nivel local, las diferencias entre las provincias del Río de la Plata, que luego, digamos, la mirada es hacia las provincias unidas en Sudamérica, eh, comandadas de alguna manera desde el poder central por la ciudad de Buenos Aires, estaban en un momento de casi ruptura con la Liga de los Pueblos Libres, que estaba comandada por Artigas, cuya cabeza, digamos, estaba en Montevideo, pero nucleaba a las provincias de Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos y Misiones. Córdoba también, de algún modo,
estaba bastante cercano a la Liga de los Pueblos Libres más que a las Provincias Unidas. Entonces era una situación bastante compleja la del territorio, además porque se habían perdido las batallas en el norte, las derrotas que tiene Belgrano con el ejército revolucionario después de los dos grandes triunfos en Tucumán y en Salta. El resto de las batallas que tiene en lo que nosotros conocemos como Alto Perú, que nosotros hemos llamado siempre históricamente el Alto Perú, golpean mucho, digamos, al territorio, lo que provoca también un cambio de mando y una nueva estrategia geopolítica y geomilitar, ¿no?, en el territorio, y entonces Belgrano le va a ceder el mando a San Martín. San Martín va a modificar de alguna manera la estrategia, intentando ir a través de las provincias de Cuyo, bueno, Mendoza específicamente, cruzar los Andes y ayudar, digamos, a liberar al ejército chileno. Entonces, es una situación muy compleja en realidad en la que se plantea el Congreso, pero también de algún modo es pensar que si no era en ese momento, quizás no era, ¿no? Entonces, Claro. en ese contexto es que se convocan, como te decía, las elecciones a través del Estatuto Provisional del 15 y las sesiones del Congreso empiezan en Tucumán el 24 de marzo de 1816. Es interesante lo que decís porque en toda esta situación compleja que hay, aún así se pudo llegar a como un consenso para decir, bueno, declaremos la independencia, ¿no? Eh, Sí, que además, bueno, fue bastante complejo, ¿no? Al principio porque, como te decía, las reuniones empiezan en marzo y de alguna Ujú. manera a los diputados les pesaban también otras cuestiones que tenían que ver con lo militar, con lo económico, con lo político de cada una de las ciudades, ¿no? Con esta cuestión como más Sí, local que cada uno iba de algún modo defendiendo, y como que la independencia se iba, ¿no?, dilatando un poco. Pensemos que a principios de abril empiezan, digamos, porque bueno, el 24 de marzo cuando se inician las sesiones tampoco están todos los diputados, de hecho, cuando se claro. declara la independencia tampoco llegaron Tampoco. todos, fueron incorporándose después algunos también. Entonces de alguna manera tampoco llega tan inmediato al inicio, ¿no?, de las sesiones, porque hay otros temas que realmente son muy preocupantes, sobre todo para las provincias del norte, que tienen que ver con la erogación de dinero, de Ujú. gente y del habituallamiento normal, digamos, que tenían las ciudades por las tropas. Desde 1812 el ejército Claro. revolucionario está conviviendo permanentemente en las ciudades del norte. Acá en Tucumán se duplica la población y son soldados, Mm, digamos. Y claro. conviven hasta 1820 aproximadamente, o sea, son muchos años en el que la provincia, bueno, que primero es ciudad y después en el 14 ya es provincia, en el que la provincia de alguna manera sostiene todo eso, ¿no? Y lo mismo pasa en Salta, lo mismo pasa en Jujuy, ahora Salta también lo tiene a Güemes, digamos, tratando de sostener ahí la frontera. Entonces, toda esa erogación de dinero va por parte de las ciudades, no van por el poder central, ¿no? Entonces, Sí. y bueno, de alguna manera, figuras como San Martín, como el mismo Güemes, sobre todo los diputados de Cuyo, que están en permanente contacto con San Martín, presionan de alguna manera para que se acelere, ¿no?, esto de la independencia, y quizá el puntapié final lo da Manuel Belgrano cuando llega de Europa y se viene directamente para el Congreso y, y bueno, le dice, dejémonos de molestar, este es el Firmemos de una momento, vez. es ahora o Claro. nunca, muchachos, porque si no, es complejo, pero sí, por lo menos el objetivo con el que vinieron todos los diputados para aquí, para Tucumán, era ese y por suerte se consiguió, ¿no? Bueno, con respecto al Congreso en sí, a los integrantes en ese momento del Congreso, ¿cómo estaba compuesto? Más allá de los representantes de cada provincia, algunas provincias sé que no mandaron representantes, pero en cuanto a lo que es el contexto cultural de la época, ¿eran todos criollos los que participaron del Congreso o había representantes, por ejemplo, de las comunidades indígenas? O como vos comentabas, esto de que por primera vez se votaba y que habían incluido a la población de la campaña.
si todo eso se vio reflejado en la estructura, digamos, del Congreso en cuanto a la composición de la gente. En realidad la composición sigue siendo bastante de la élite, ¿no? O sea, elitista, por Ajá. decirlo de algún modo. No hay representación indígena en el Congreso, sí hay representación y de alguna manera yo las escuchaba la pregunta, ¿no? De por qué en estas lenguas que se traduce Ujú. el acta y no otras que existían en el Sí. territorio. Primero plantear que todo lo que nosotros conocemos de la Pampa hacia el sur no mandaron sus representantes porque eran territorios que todavía estaban habitados por culturas indígenas, que en ese momento las Provincias Unidas y el ex Virreinato del Río de la Plata no consideraban como parte del territorio. O sea, Ajá. no estaban sumados dentro de la composición política, ni siquiera de cuando se estructura el Virreinato del Río de la Plata, que se crean las intendencias, las gobernaciones, intendencias, y, y se organiza, digamos, se reorganiza el territorio, no se crea una gobernación-intendencia, digamos, que de alguna manera convoque, ¿no?, a este espacio territorial. Eso por un lado. Por el otro lado, cuando inicia la revolución, Buenos Aires, Buenos Aires fue siempre una ciudad subsidiaria en realidad para la corona. De hecho, el Río de la Plata entero nunca fue importante para la corona española, nunca fuimos realmente el eje central o principal, ¿no?, de España. Entonces, de algún modo, cuando Buenos Aires lo nombran capital del virreinato, hay todo un resquemor, si se quiere, sobre todo en Charcas, ¿sí?, Potosí en realidad, que Ajá. tenía, o sea, Potosí tenía las minas, donde estaba efectivamente todo el movimiento económico más importante que tenía el sur, digamos, de América del Sur. Tenía la audiencia, tenía la universidad, estaba el obispado, o sea, Charcas era de alguna manera la capital natural de ese virreinato, ¿no? Y cuando lo eligen a Buenos Aires, de verdad que hay como una cierta rispidez entre las ciudades que, sobre todo las del norte, un poco que no reconocen esa autoridad en Buenos Aires, porque no era una relación natural, si se quiere, la que había, ¿no? Perdón que se lo escucha a mi niño por ahí, pido disculpas. No, está bien. Entonces, cuando Buenos Aires es nombrada capital, es muy poquito el tiempo en que se crea el virreinato y empieza la revolución, digamos, un poco más de 30 años, en el que rápidamente Buenos Aires lo que hace es enviar las misivas, digamos, o sea, cartas, pero además las tropas, para que todos los territorios acepten la revolución y que no haya, por ejemplo, en Montevideo, en Paraguay, en el Alto Perú, los mismos cabildos que tomen la misma decisión de Buenos Aires de no mandar representantes a España y hacer su propia junta. Entonces, Ajá, en esa exacto. disputa de poderes, ¿no?, Sí. de alguna manera, bueno, con Montevideo no logran zanjar, digamos, Buenos Aires no logra zanjar con las ciudades del litoral y Montevideo esta cuestión de entre el centralismo y lo federal. Siempre está esa disputa que de hecho, hasta que efectivamente se logre una constitución en el 53 y posteriormente también, porque Buenos Aires después desconoce esa constitución, siempre vamos a estar peleando entre el centralismo y lo federal, ¿no? O sea, esas son como las posturas como muy marcadas. Paraguay decide, al mismo instante, digamos, de la revolución, los ejércitos pierden en ese territorio y Paraguay hace su camino absolutamente separado del resto de la población. No así el Alto Perú, donde hay mucha gente que pelea a favor de la revolución y muchos otros que pelean a favor de los ejércitos realistas y quizá de unirse con Perú de vuelta, ¿no? Para ese virreinato del Perú que veían como fuerte y que además Perú quiere volver a recuperar, sobre todo la cuestión económica, quiere volver a recuperar las minas de Potosí para su propio interés, ¿no? Sí. Entonces, para el Congreso de Tucumán es muy importante que, si bien no tenemos la representación de provincias que hoy forman parte de nuestro territorio, sí tenemos la representación de ciudades que forman parte de lo que hoy es Bolivia. Ajá. Entonces, esta cuestión de alguna manera respondiendo quizá como una hipótesis
a la traducción, son lenguas que se hablan efectivamente en el territorio y que realmente estaban muy vigentes y que muchos de los diputados, a pesar de que pertenecían a sectores que no son de los sectores de la plebe o sectores populares o de representación misma indígena, tienen de alguna manera, digamos, en su bagaje cultural una cuestión Claro, indígena y sí. manejan ambas lenguas, ¿no? Tanto el aymara como Por el supuesto. quechua, que efectivamente son lenguas que estaban muy vigentes y que se seguían hablando, sobre todo en el territorio del norte, y que hoy por hoy hay muchas ciudades todavía del norte de nuestro país, incluso de Santiago del Estero, que hablan el quechua y que manejan perfectamente la lengua y que el español es su segunda lengua, ¿no? Entonces, Exacto. eh, esta representación de diputados del norte, del Alto Perú, de lo que nosotros llamamos Alto Perú, es como muy importante, ¿no? En esta idea de una Sudamérica más allá de las provincias que hoy componen nuestra Argentina. Exacto. Bien. Yendo particularmente al acta, que finalmente dentro de este contexto complejo histórico se pudo lograr la firma del acta y la independencia. Eh, ¿Qué sucedió con el acta original? En realidad es como todo un misterio el acta original. ¿Desapareció? Desapareció, sí. El acta original lamentablemente no existe, digamos, el original del acta, no se tiene conocimiento de qué sucedió. Hay varias hipótesis que plantean que se perdió en el momento del traslado mismo del Congreso a Buenos Aires en el año 1817. Hay otras hipótesis que establecen que si las copias son posteriores a 1830, efectivamente tendría que haber existido el acta ya en esa época, y entonces que Claro. puede haber sido que se haya perdido o que haya sido, digamos, caído en manos de algún coleccionista, de alguna cuestión privada. Pensemos también que nosotros no existíamos todavía como Argentina en Claro. 1830, y Claro. entonces también hay una situación en la que muchas de las principales familias de élite de lo que hoy es la Argentina eran como los conservadores naturales de todo lo que tenía que ver con el patrimonio, con la historia, ¿no? Porque eran los hacedores mismos de esa historia y quienes de algún modo conservaban esas cuestiones. Es Eran una los que pena tenían que guardados como los documentos, para decirlo de otra manera. tal cual, de hecho, por ejemplo, la familia de Teodoro Sánchez de Bustamante, que es uno de los diputados que va al Congreso, dona, cuando se crea el Archivo Histórico Nacional en Buenos Sí. Aires, que es el museo, creo yo, que más patrimonio tiene en nuestra nación y que más rico es en todo lo que tiene que ver con el resguardo, ¿no?, de nuestra historia, y que realmente es alucinante. Si tienen la oportunidad, vayan a conocerlo. Cuando se crea el Museo Histórico, que de alguna manera es la forma en la que se va reconstruyendo nuestra historia, ¿no?, y nuestra identidad nacional, en ese espacio, la familia de Teodoro Sánchez Bustamante dona el tintero con el que se firma y, digamos, con el que se toma apunte en el Congreso. Entonces, el tintero original, digamos, del Congreso está en el archivo histórico donado por la familia de Teodoro Sánchez Bustamante, que es probable que él se lo haya llevado, digamos, cuando terminó el Congreso, como decir, bueno, ¿quién lo guarda? El Bueno, me lo mío, llevo. el mío me lo llevo, claro. Claro, con nosotros hoy la lapicera. Che, ¿quién Claro, lleva los papeles? ¿Quién lleva la lapicera? Bueno, me lo llevo yo a mi casa. Algo como claro. del estilo. Entonces, lamentablemente, sí podemos conocer el contenido, digamos, del acta gracias a las traducciones que tenemos, digamos, en las otras lenguas, que sí existen muchas traducciones. Nosotros tenemos una en el museo, la de Aymara está en la Casa Histórica, y la de Quechua está en el Museo Mitre. Y también porque cada diputado tenía una copia de esa acta firmada por el propio diputado. Eh, Esas lo- actas, perdóname, ¿esas actas son actas manuscritas o sí, son manuscritas? son manuscritas, sí. Porque tengo entendido que también se hicieron impresiones, copias para Claro, repartir. las que están en los idiomas, o sea, la de español es manuscrita y la de los diputados es Sí. manuscrita, y las que tienen la impresión, que se hace posterior, es las que tienen las lenguas indígenas.
Ajá. Y una Sí. de esas está en el museo ahí en Tucumán y la otra Nosotros, visita en el Museo Mitre. sí, nosotros tenemos la Aymara, que está resguardada, obviamente, junto con el acta original que tenemos nosotros de uno de los diputados, que en realidad es como muy extraño también, y no se sabe efectivamente por qué, pero en realidad no es un acta de uno de los diputados. La que tenemos nosotros es de uno de los tucumanos que había sido elegido para el Congreso, pero que en realidad no termina siendo diputado porque está como medio extraña la forma en la que lo habían elegido y él dice que está manchado su honor y demás, que es Serapión de Arteaga, pero no sabemos por qué Serapión de Arteaga tiene una copia y de hecho es la que tenemos nosotros en el museo, que es original, que está, digamos, firmada incluso por él y todo, que tiene todo el discurso, digamos, del Acta de la Independencia, y Sí. esa es nuestra acta original que tenemos nosotros en la caja fuerte, resguardada Ajá. obviamente en nuestra área de reserva. Sí, solamente se sacan tanto la Aymara como la que está en castellano, se la saca solo el 9 de julio de cada año cuando nos visitan las autoridades. Este año, justamente por la situación de pandemia, no se la Sí. sacó por una cuestión de nada, de preservación, porque obviamente no se pueden higienizar nuestros elementos Sí. patrimoniales con lo Claro. que usamos para sanitizar nuestras casas, así que era muy peligroso exponer esos documentos este año, ¿no? Así que bueno, fue el primer 9 que no salieron. Bueno, para bien, digamos. Obvio, Eh, obvio. claro. ¿Existe alguna copia manuscrita todavía o no? No, pues, como te digo, esa que tenemos nosotros, la que está en español Ah, está esa es manuscrita. manuscrita. Sí, sí, Ah, sí, esa es perfecto. manuscrita, esa es manuscrita. Sí. Y cuando visita la gente el museo puede ver la copia, digamos, nosotros tenemos una copia, obviamente, no se expone el Que original, la... tenemos la copia que está manuscrita como para que la gente la pueda ver y demás. Sí, Ah, sí. perfecto, perfecto. Bueno, a mí me resulta interesante esto de la traducción porque es como una forma de que en la época, a pesar de que el Congreso, la mayoría de sus representantes eran personalidades de élite, a pesar de eso, se pudo hacer el acta en distintos idiomas, es como una especie de reconocimiento de que existía una población que estaba siendo partícipe de la vida política. ¿Existía algún personaje particular en la época que pertenecía a comunidades indígenas o quizás se me ocurre pensar a descendientes eh, africanos que fueron antiguos esclavos, que tomaron, digamos, protagonismo en los hechos de la independencia y participaban activamente en la vida política? En la vida política era bastante difícil que pudieran participar tanto comunidades indígenas como afrodescendientes. Eh, era muy complejo porque claramente no existía, digamos, un reconocimiento de derechos, efectivamente, Ah, y como esto de lo político es como sí, extraño, ¿no? Porque no existía como esa esfera de lo político, claro, y como la forma, digamos, de representatividad que teníamos en el territorio antes de la revolución había sido a través del cabildo, y en el cabildo era bastante como muy como cerrado, digamos, la forma de elección de las personas que participaban, y que además los que participaban activamente eran entre 10 y 12 personas que eran quienes estaban efectivamente dentro de la composición del cabildo, y cuando se llamaba los famosos cabildos abiertos, que el del 25 de mayo no es el primero, sino que se hacía, digamos, con frecuencia, estos cabildos abiertos en realidad era la convocatoria a la vecindad para alguna cuestión que tenía que ver con la situación de la ciudad. Ejemplo, si se necesitaba hacer una acequia o, no sé, incorporar algo, digamos, de el alumbrado, que por supuesto no es alumbrado eléctrico como claro. tenemos nosotros, pero sí, digamos, a través de las velas y demás. Cuando esas cosas afectaban a toda la ciudad, se llamaba a la vecindad, pero el vecino era quien era blanco, descendiente de español o Ajá. español, que tenía casa y propiedad comprobada, o que tenía una situación, digamos, comercial tal que le permitía tener solvencia como para demostrar su, digamos, estatus, ¿no? Entonces, incluso en los cabildos abiertos tampoco hay una representatividad de toda la ciudad, ¿no? Entonces, de algún modo,
la participación tanto indígena como afrodescendiente es muy presente y es muy importante a través de los ejércitos. Y de alguna manera, más allá de que yo soy una gran admiradora de Belgrano y que soy como bastante subjetiva, si se quiere, por la admiración que tengo, creo que es uno de los pocos que, digamos, protagonistas de la independencia que reconoce de forma permanente la participación tanto de indígenas como de afrodescendientes en el mismo lugar y de la misma forma que al resto de las personas que pelean o de los soldados que van a pelear con ellos, ¿no? en las batallas. De hecho, hay una mujer que se conoce hace muy poco tiempo su historia, que se llama María Remedios del Valle, que es una esclava que peleó con Belgrano durante un montón de tiempo. O sea, María Remedios lo acompaña a Belgrano desde que está en Buenos Aires y viene con él al norte y está con él en las batallas. Y no es, digamos, el rol quizá femenino, ¿no? Que tenían las mujeres, algunas, digamos, que más o menos que les quedaba esta idea de lo doméstico, del cuidado, de ser enfermeras y demás, sino que, bueno, María Remedios llega a ser capitana del ejército, pelea a la par, digamos, del resto de los hombres, y Belgrano tiene como un reconocimiento permanente, ¿no? A las distintas culturas y a los distintos pueblos. Quizá también por eso es que él plantea la posibilidad de un gobierno monárquico con un rey inca en el territorio, ¿no? Con el único descendiente, digamos, que se tenía como registro de que existía todavía vivo, que venía de línea directa, digamos, de los descendientes incas. Él propone que la forma de gobierno tiene que ser la monarquía, porque en realidad es lo que está pasando en todo el mundo, y además de esa monarquía que tenía que ser no con una monarquía extranjera, sino con un rey inca. Interesante eso, ¿no? No, yo creo que Belgrano es una figura que admiramos varios. No, muy interesante esto que contás de cómo esta mujer llegó a ser capitana. Me imagino que en la época debe haber sido una novedad, ¿no? Tal cual, de hecho, el pobre Belgrano fallece y a ella no le dan el reconocimiento que había esperado Belgrano. Así como no se construyeron las escuelas que había él marcado, digamos, él había establecido que con el dinero que le dieron por todos los triunfos se hicieran escuelas en Tucumán, en Salta, en Jujuy y en el Alto Perú. La de la escuela de Tucumán se creó recién hacia el 2012, 2013, una cosa así, si mal no recuerdo, no me quiero equivocar la fecha, pero más o menos, o sea, es bastante contemporánea. Y las demás escuelas están ahí, digamos, algunas se han logrado hacer y otras no. Y esta idea de nombrarle a capitana y que tuviera un reconocimiento económico también, María Remedios del Valle, y un reconocimiento social, no se hace, y efectivamente termina sus últimos días pidiendo limosna en Plaza de Mayo y en el absoluto anonimato, y se conoce su historia gracias a que alguien descubrió en los documentos y lo llevó al Congreso y dijo, hablemos de esta mujer y le demos la cabida que realmente tiene, claro, y la importancia histórica que tuvo, y de ahí se conoce, pero en realidad es tan injusto que tampoco tenemos más datos de ella, porque claro, bueno, la pobre era negra, esclava, mujer, imagínate que en la época, o sea, pobre, no tenía la posibilidad después de haber tenido, ¿no? Ese lugar en nuestro panteón de héroes, una lástima, pero... Bueno, fue un poco también lo que pasó después en los años posteriores, este hecho de invisibilizar a las comunidades indígenas, como vos contabas recién. Componían prácticamente las tropas que fue el que puso el cuerpo ahí en las batallas de la independencia, y que bueno, gracias a todas esas batallas se logró llegar a esto, ¿no? Y sin embargo después totalmente invisibilizados, te diría tiempo de Argentina. Tal cual. Por suerte estamos tratando de revertir esa situación, pero bueno,
todavía es un camino bastante largo que hay que recorrer. Tal cual, y también, digamos, esta deuda pendiente con los afrodescendientes, donde mucho tiempo también se creyó que en la Argentina no existía la gente afrodescendiente, no había negros en la Argentina, o sea, esa idea de que fueron censados y después el próximo censo no aparecieron más, es como que a la gente le dio la idea como que nosotros acá en la Argentina no teníamos negros, no existen los afrodescendientes. Entonces, me parece que la idea de que exista un día del afrodescendiente hoy en nuestro país también es un reconocimiento a todas estas personas que existieron, que hicieron la historia y que fueron parte de nuestro territorio y forman parte hoy de nuestro día a día y que están construyendo este país igual que todos nosotros, ¿no? Y la idea de que el 12 de octubre ya no es más el Día de la Raza y que sea del Día de la Diversidad Cultural, me parece que de alguna manera es tratar de ir zanjando, ¿no? Estas deudas pendientes que tenemos con la historia, ¿no? de estas comunidades. De hecho, te cuento un dato curioso. Nosotros tuvimos una charla hace ya creo que un mes con Cristina de Jean, que ella trabaja en la genética de poblaciones, y nos comentaba el hecho de que hoy en día la población de Argentina está compuesta por el 40% de descendientes de comunidades indígenas y de afroamericanos. Imagínate si existía esa población ya, y cómo se fue, digamos, tapando en el... Entonces esperamos poder reivindicar un poco y recomponer esa parte de la historia que todavía nos queda mucho por hacer y nos queda pendiente. Absolutamente. Bueno, voy a activar Dale. los comentarios para ver si alguien quiere hacer alguna pregunta. Dale. A ver quién anda por ahí por hacer alguna pregunta. Pueden tocar la tarjetita que está al lado con el signo de acción para mandarme la pregunta si quieren. Mientras tanto te pregunto yo. Tengo entendido que el acta no fue el primer documento que fue traducido a lenguas indígenas, que ya hubo otros antecedentes. ¿Puede ser? En realidad yo no tengo conocimiento certero, pero sí en la Asamblea del año 13, que tiene varias cuestiones que tienen que ver con un avance ya de algo más profundo que simplemente un congreso o una asamblea, digamos, marca ciertas cuestiones que tienen que ver con una organización de algo nuevo que se está gestando y que muchas de esas medidas sí fueron traducidas a otras lenguas, ¿no? Como también para, digamos, de alguna manera hacer llegar este conocimiento de estas cuestiones que se iban a tratar en esta asamblea a toda la población que existía en el territorio. Ah, perfecto. Acá Verónica me está preguntando si nos podés contar algo más sobre la idea de la monarquía y este rey inca. Bueno, la monarquía se discutió muchísimo en el Congreso, tuvo mucha repercusión, de hecho, muchos de los diputados estaban a favor de un proyecto monárquico de gobierno, quizá tiene que ver quizá con esta idea de que el único intento republicano había sido la Revolución Francesa y que en realidad la República había sido como esta época de terror de la mano de la intolerancia y la guillotina, ¿no? Y entonces un poco también este temor a las masas, ¿no? A qué podía significar la República, porque también pensemos que más allá de que hay algunas figuras que piensan, ¿no? En esta inclusión, no son todos los que piensan de este modo y de alguna manera estas élites también están intentando conservar este poder que han ido logrando, obvio, en todo este tiempo, ¿no? Mientras hemos sido colonia. Entonces, de alguna manera, este sistema monárquico también se piensa desde ese beneficio, ¿no? De una monarquía que quizás está lejos, que reina pero no gobierna, y entonces de algún modo siguen existiendo estas autonomías de los territorios que permiten un montón de flexibilizaciones que de otro modo quizá no serían así. Entonces, la monarquía sí se discute mucho, el proyecto monárquico pierde mucha fuerza cuando se traslada a Buenos Aires, porque sobre todo los diputados porteños son bastante opositores, digamos, a la idea
de monarquía. También tiene que ver con el rol que ocupa cada una de las ciudades, ¿no? En el espacio rioplatense. Son pocos los que apoyan la monarquía incaica, justamente por estas ideas, ¿no? de perder esos privilegios y de alguna manera verse, digamos, sí, quitados de ese estatus o esos privilegios que habían tenido en este tiempo, pero Belgrano de alguna manera dice que lo que hay que hacer es declarar la independencia y que lo que hay que hacer es un gobierno monárquico con un rey inca que incluya y que los haga formar parte a quienes son los verdaderos dueños de las tierras en donde estamos viviendo todos nosotros. Entonces, de alguna manera, bueno, mucho tiempo la historiografía no prestó atención a esta idea de la monarquía, casi como que era una cuestión medio loca de Belgrano, otros hablaban como que era medio marketinero en términos actuales, a esto de decir, bueno, en realidad no quería un rey inca, pero dice, bueno, lo pongamos, total sabía que lo iban a rechazar y queda bien. En realidad, digamos, si uno analiza el contexto y analiza de alguna manera la forma en la que Belgrano se iba desarrollando, es como bastante fácil pensar que no es una cuestión de marketing, sino que quizá realmente era una idea, digamos, que para él podría haber sido viable en el momento, digamos, que la propone, que se discutió bastante en el Congreso. Pasa que, bueno, muchos diputados también venían con lo que se denominaba como mandato, digamos, de sus ciudades, y venían con el mandato de la independencia, pero no así la decisión de la forma de gobierno. Entonces muchos planteaban la idea de volver a sus ciudades, preguntar, digamos, de vuelta, y volver al Congreso a ver qué se decidía. Acá me están preguntando si se sabe algo de las actas que supuestamente fueron traducidas al guaraní. En realidad no hay registro sobre eso. En las actas secretas y en el redactor del Congreso no se dice nada sobre esa situación. No se tiene registro, o por lo menos no que yo conozca, registro sobre las actas en guaraní. Es probable que haya sido uno de los proyectos, pero como el litoral, los pueblos libres con el poder central de Buenos Aires estaban bastante peleados, es probable que no se lo haya hecho también por esa cuestión, ¿no? Pero yo no tengo, la verdad que no, de donde yo estudié, hasta donde yo estudié las actas secretas y el redactor del Congreso y las actas del Congreso, no está registrado, ¿no? Esta traducción. Perfecto. A ver. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta más? No, sí. Parece que no. Parece que quedó bastante claro. Sí. Bueno, mejor. Bueno. Bueno, Cecilia, yo te voy a despedir. La verdad dale. Por haberte sumado a nuestra propuesta. No, por favor. Todo muy interesante. Te agradecemos también por aclararnos algunas ideas y darnos un poco más de información. Y bueno, esperemos encontrarnos en otro momento cuando vayamos por allá a visitar la casa de Tucumán, como decimos nosotros. Así que te agradezco un montón por sumarte a esta idea. Por favor, gracias a ustedes por el interés. Perdón que no lo pudimos hacer el 9 de julio, esta cuestión de la pandemia realmente fue como mucha cuestión virtual, ¿no? Y la verdad que no dábamos abasto, pero bueno, siempre es una alegría el interés por conocer un poco más de nuestra historia, de nuestra casa, del Congreso, y siempre es interesante charlar sobre estos temas, así que te agradezco mucho el interés y bueno, y a la gente también que se unió, así que gracias. Bueno, acá están todos haciéndote así, mandándote muchas gracias por todo. Bueno, gracias. Nos encontraremos en otro momento. Dale, cuídense mucho. Beso grande. Igualmente. Hasta luego. Chao, chao. Bueno, voy a desactivar un minutito los comentarios. Bueno, vamos a cerrar esta charla, la verdad muy interesante. Yo me enteré de cosas que la verdad desconocía. Le voy a dar la entrada ahora a nuestra compañera Valeria para hacer el cierre de la charla. A ver, Vale, si andás por ahí.
A ver, un segundito. Valeria, acá estamos. A ver, Vale, si te podés conectar. Ahí estamos. Hola, Vale, ¿cómo estás? Hola Laura, ¿cómo estás? ¿Todo Muy bien, bien? muy bien. Muy interesante, la verdad que Cecilia clarísimo, impresionante, muchas cosas que no sabía. Felicitaciones porque también da, como había algunos comentarios, da para hacer otra charla sobre el tema. Eh, Así que bueno, no, lo único que desde mi área de la conservación quería comentar o poner sí, un comentario sobre la importancia que tiene el resguardo y la conservación de estos documentos históricos que son tan importantes. Vimos, el acta se perdió, por suerte quedan estas copias impresas en los distintos idiomas, como bien estuvieron comentando, que es súper interesante, es un registro increíble, y las manuscritas sobre todo, ¿no? Eh, yo quería más que nada decir que es interesante tomar este tipo de documentos desde el punto de vista de que eh, ¿cómo te puedo decir? Que no solamente es un registro de lo que se trató ese día, de las conclusiones, de los acuerdos que llegaron ese día, ¿no? Sino también el papel en sí, que lamentablemente se perdió, pero como decíamos, están todas estas copias impresas que también tienen una historia y tienen un recorrido a través de los años y que son parte de una historia también. Y es súper importante tener conciencia del resguardo de este tipo de documentos. Eh, Cecilia lo explicó muy bien, cómo ellos lo cuidan ahí en el museo, que es súper importante hacer todas las medidas preventivas, ¿no?, sobre el daño, y también comentó algo muy importante que es lo que nos acusa ahora, cómo tratar el patrimonio en épocas de pandemia, ¿no? Ella muy bien lo dijo, me pareció excelente, que no podemos tirarles a los documentos el alcohol 30-70 como hacemos nosotros. Por eso hay protocolos, hay medidas de seguridad, hay medidas preventivas que son súper importantes tener en cuenta a la hora de lo que es preservar el patrimonio y toda la historia, toda esta historia tan interesante que nos cuentan y que nos dicen, y que, bueno, muchos puntos personalmente no lo sabía, y es súper interesante esta difusión de este tipo de documentos. Así que bueno, muchísimas gracias a Cecilia por habernos contado todo esto, y bueno, haces el Bueno, yo cierre. quiero agregar esto que vos decís, la importancia también del trabajo interdisciplinario entre distintos especialistas, como climáticos, conservadoras, conservadores, activistas, para tener esta mirada integral de resguardar estos documentos. Bueno, Vale, muchas gracias. No, gracias a Ahora, vos. bueno, cierre. Eh, bueno, hasta acá llegamos con esta charla. Les agradecemos mucho a todos que hayan participado. Espero que les haya gustado y que sea informativa. Quisimos destacar un poco este tema del contexto de la diversidad cultural y de todo lo que estuvimos hablando sobre las comunidades indígenas y el reconocimiento de la época. Y bueno, les proponemos que nos sigan por las redes sociales para enterarse de las actividades que tenemos planificadas para más adelante. Así que bueno, muchas gracias a todos por haber estado ahí y nos reencontramos en el próximo. Muchas gracias a todos.